Hola, soy José Ángel Rodríguez Rodríguez y voy a presentar el tema de la invasión de Estados Unidos a Afganistán. Bueno, primeramente tenemos que entender los antecedentes para poder como ver todo el conflicto como tal. Tenemos a tres: la guerra soviética en Afganistán, el surgimiento de los talibanes y como detonante los atentados del 11 de septiembre. Vamos a desarrollarlos a continuación. Primeramente tenemos a la guerra soviética en Afganistán. Y bueno, inicia en 1979 y la subsiguiente ocupación llevaron a una larga y destructiva guerra que involucró a grupos insurgentes conocidos como los muyahidines, que recibieron apoyo de Estados Unidos y otros países occidentales. La retirada de las fuerzas soviéticas en el 1989 dejó a Afganistán en un estado de guerra civil. Aquí vemos la cercanía de Rusia y Afganistán dentro del mapa, lo cual causó el conflicto, cómo compartían fronteras. Ahora, después de esto, después de la guerra soviética, al finalizar, surgen los talibanes. Los talibanes son un grupo radical islámico. Ellos tomaron el control de gran parte de Afganistán en la década de 1990. Bajo su régimen se impuso una interpretación extrema de la ley islámica, lo que llevó a la opresión de las mujeres y a una creciente preocupación por los derechos humanos. Aquí vemos un mapa de 2017, más o menos de cómo era la ocupación talibán en ese entonces. Y bueno, ahora el detonante de todo este conflicto son los atentados del 11 de septiembre del 2001. El 11 de septiembre de 2001, el grupo terrorista Al-Qaeda, dirigido por Osama Bin Laden, llevó a cabo ataques coordinados en Estados Unidos, destruyendo las Torres Gemelas en Nueva York y dañando el Pentágono en Washington, D.C. Esos ataques causaron la muerte de miles de personas y llevaron una gran conmoción en Estados Unidos y a nivel internacional. Aquí podemos ver los dos vuelos que despegan y se estrellan dentro, o más bien en las Torres Gemelas en Nueva York. El A-11, que despega a las 7:59, fue el primero en estrellarse a las 8:46 de la mañana en la torre norte del World Trade Center, y el segundo, que también parte del Aeropuerto Internacional Logan de Boston, es el UA-175, que sale a las 8:14 de la mañana y se estrella a las 9:03 en la torre sur del World Trade Center. Y bueno, a partir de este detonante surgen ciertas motivaciones en el gobierno estadounidense, que son más que nada cuatro: la respuesta a los ataques del 11S, buscar a Osama Bin Laden, desmantelar Al-Qaeda y el derrocamiento del régimen talibán. La invasión de Estados Unidos a Afganistán, iniciada el 7 de octubre del 2001, fue una respuesta directa a los ataques devastadores terroristas del 11 de septiembre del 2001. Esos ataques perpetrados por el grupo terrorista Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, que es la persona de la izquierda en su pantalla, llevaron a la pérdida de miles de vidas y conmovieron al mundo entero. En consecuencia, el gobierno de Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente George Bush, que es la persona de la derecha, acusó a Al-Qaeda y a su líder de los ataques y señaló al régimen talibán en Afganistán como su protector, ya que se negaba a entregar a Bin Laden a las autoridades estadounidenses. En respuesta a esta situación, Estados Unidos lanzó la Operación Libertad Duradera el 7 de octubre del 2001. Esta operación militar involucró ataques aéreos y el despliegue de fuerzas especiales en Afganistán. Uno de los objetivos principales de la operación fue derrocar al régimen talibán, que estaba en control de gran parte del país en ese momento. Las fuerzas de coalición lideradas por Estados Unidos, que incluían fuerzas de la OTAN y grupos afganos opuestos a los talibanes, lograron el derrocamiento del régimen talibán en las principales ciudades afganas, incluyendo Kabul. Los talibanes se retiraron a áreas montañosas y continuaron luchando en una guerra de guerrillas. A lo largo de la invasión y la subsiguiente ocupación de Afganistán, Estados Unidos llevó a cabo operaciones para capturar o eliminar a Osama Bin Laden, lo cual veremos a continuación. En 2011, Bin Laden fue localizado y abatido por fuerzas estadounidenses en Afganistán, como podemos ver en el mapa. La parte amarilla es en donde estaba resguardado Osama Bin Laden y posteriormente asesinado. Ok, la guerra de Afganistán duró casi 2 décadas y tuvo consecuencias significativas, incluyendo esfuerzos para la reconstrucción del país, la promoción de la democracia y los derechos humanos, así como una creciente insurgencia talibán. En 2021, Estados Unidos retiró sus fuerzas militares de Afganistán, lo que condujo a la toma del poder por parte de los talibanes y marcó el fin de la participación militar directa de Estados Unidos en el país. Esta invasión y ocupación tuvo un impacto verdadero en la política internacional y en la historia de Afganistán. Sus consecuencias siguen siendo objeto de debate y de estudio. En la imagen podemos ver el último vuelo de la Fuerza Aérea estadounidense que se retira del país afgano. Y bueno, esta es una comparación del mapa de cómo podemos ver la ocupación talibán el 3 de mayo, que es antes de que Estados Unidos se retirara de Afganistán, y el 16 de agosto después de que se retirara de Afganistán. Como podemos ver, había más territorios en disputa el 3 de mayo
y el gobierno afgano estaba como controlando el 32.3% de los territorios, mientras que el 16 de agosto todo cambia y el control talibán se aumenta a un 74.9% y el gobierno afgano baja los territorios que controlaba a un 9.1%. Eso es todo. Gracias.